Continuamos en este simposio con la presencia de la doctora Claudia Elena Villegas, con su conferencia Capacidades en el Ser y el Desarrollo Profesional Permanente. Universidad Pontificia Bolivariana. Es médica, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Actualmente es profesora asociada y coordinadora de desarrollo curricular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. También se desempeña en la línea de investigación Formación en Salud, adscrito al Grupo de Salud Clínica y Quirúrgica de la misma escuela. A ella le damos la bienvenida para que dé paso a su conferencia. Muy buenos días a todos. En el día de hoy quiero compartir algunas apreciaciones, un marco conceptual, aquellos referentes que encontramos en la literatura relacionados con un tema que es el tema de las capacidades en el ser y el desarrollo profesional permanente. Quisiera iniciar como punto de partida con estas dos frases. La primera de ellas es de Albert Einstein. No es suficiente enseñar a un hombre una especialidad. Es esencial que el estudiante entienda y sienta los valores. El contacto con los que enseñan, no a través de los libros, es lo que primariamente constituye y preserva nuestra cultura. La segunda frase es de un médico romano del siglo I, Scribonius Largus. Él nos dice, profesional, buen hombre, experto en su arte, misericordioso y humanitario. Teniendo estos dos referentes, quisiera invitarlos a ver la siguiente fotografía. En esta fotografía vemos un paisaje, vemos un escenario como tal, un contexto, un personaje. Todos estos elementos hacen parte de esta panorámica inicial, de esta mirada. Quisiera, a partir entonces de esta fotografía, invitarlos a que en un primer momento hablemos precisamente de ese escenario, de ese contexto del desarrollo profesional permanente, para enfocarnos específicamente en los protagonistas, es decir, en esas capacidades y competencias, en esas habilidades en el ser, y hacer una descripción de las definiciones que podemos encontrar como referentes teóricos y conceptuales. Y en un último momento, como apuesta, como propuesta también para el desarrollo, como ese camino a seguir, desde lo que es ya la puesta en acción de esas propuestas educativas. Y unas consideraciones generales acerca entonces de lo que pueden ser estos programas de desarrollo profesional permanente. Muy bien, comencemos entonces por lo que es este escenario, este contexto del desarrollo profesional permanente, donde acá les planteo, ¿qué pasaría si a ese cuadro inicial, a esa fotografía, le faltara uno de sus componentes? Tenemos un marco general, que es la apuesta desde las instituciones educativas, las instituciones en salud también, por ejemplo, que desarrollan este recurso humano en salud, donde desde este punto de vista educativo hemos considerado el desarrollo de 3 dimensiones que se integran. Estas dimensiones tienen que ver no solamente con el saber en cuanto al conocimiento, también tienen que ver con el hacer en cuanto a esas capacidades desde el punto de vista procedimental o instrumental. Y también la integración con esta otra dimensión del ser, con estos aspectos desde el punto de vista axiológico. En ese orden, desde estos saberes abstractos del conocimiento, desde el saber hacer, desde las habilidades, incluso desde el saber estar, desde las actitudes y los comportamientos, así como desde el ser, desde lo que es el componente ético y de valores. ¿Qué pasa si falta una
de esas partes, como lo mirábamos en la fotografía anteriormente. ¿Qué sucede si falta, por ejemplo, este aspecto del ser? Y es lo que muchas veces se ha dado, por ejemplo, en las actividades de educación médica permanente, que hasta el momento hemos conocido, donde precisamente en estas actividades identificamos un formato, por lo general, muy tradicional, de modelos educativos tradicionales, que está sobre todo orientado al desarrollo de contenidos y donde desde el punto de vista educativo encontramos entonces esta noción, donde el centro del desarrollo, por ejemplo, de este proceso es el profesor. Si vamos a ver las propuestas que se han dado históricamente dentro de esta educación médica continuada, por lo general han sido congresos, seminarios, actividades que se llevan a cabo entonces en lugares específicos, en auditorios, donde muchas veces están limitadas por el tiempo o, por ejemplo, por la disponibilidad de los profesionales, por la gran carga asistencial que tienen, donde en ocasiones, muchas veces, es simplemente firmar el listado de asistencia para acceder a la certificación, pero que en ocasiones no se tiene una permanencia del profesional por múltiples condiciones y situaciones. Y en este momento, ¿qué es lo que se nos está planteando en el escenario de la educación médica específicamente? Precisamente una transición de estas actividades que muchas veces son puntuales, no tan articuladas de educación médica continua, con esa transición a lo que son los modelos de desarrollo profesional permanente, donde también vemos ese cambio, esa transformación y evolución efectivamente de estos modelos, por ejemplo, a modelos con una orientación constructivista, donde este aprendizaje, este proceso está centrado en el estudiante, donde no se basa en contenido, sino ya en problemas, y donde tiene características de autodirección del proceso por parte del educando. Y que están orientados fundamentalmente a mejorar el desempeño clínico del profesional para evidenciar esa transformación en lo que es ese resultado en salud, por ejemplo, que se da en nuestros sitios de trabajo, por ejemplo, en lo que es la evolución de nuestros pacientes. Fundamentalmente, entonces, encontramos que estos modelos ya tienen una concepción mucho más integradora, es mucho más amplia, holística, donde se incluyen, por ejemplo, aspectos no solamente relacionados con el conocimiento y las habilidades, como lo acabamos de ver, también entonces se da una apuesta por incluir aspectos como el crecimiento y el desarrollo personal, donde se orientan al aprendizaje significativo, no solamente en esa actividad puntual, ese aprendizaje significativo, incluso también por las implicaciones que tiene desde el punto de vista metacognitivo, se da durante el desarrollo de las actividades del profesional y como lo vamos a ver más adelante, se pueden situar estas actividades relacionadas con estos modelos, por ejemplo, en los sitios donde se lleva a cabo la asistencia de nuestros pacientes, clínicas, hospitales, por ejemplo. Otro aspecto importante tiene que ver efectivamente con lo que son las necesidades, las motivaciones, las expectativas de quienes serán los estudiantes, en este caso los profesionales, esa posibilidad y oportunidad que se tiene para hacer un seguimiento, un asesoramiento y una evaluación de ese desempeño con resultados, no solamente a nivel de corto y largo plazo. Además de esto, la posibilidad de ese aprendizaje autodirigido y de posibilitar la práctica reflexiva del profesional. Y que en este momento estas propuestas y estos modelos de desarrollo profesional permanente tienen en cuenta temas relacionados, por ejemplo, con la administración de recursos, las tecnologías de información y comunicación, los cambios organizacionales, sobre todo entonces con aspectos de trabajo en equipo, comunicación, ética
profesionalismo y liderazgo. Estos aspectos en diferentes estudios han mostrado cómo los profesionales que tienen acceso y la posibilidad de llevar a cabo estas actividades relacionadas con estos modelos tienen una disminución en los niveles, por ejemplo, de síndrome de burnout. Y a su vez también entonces al estarse cualificando, al estar entonces desarrollando todos estos aspectos desde el punto de vista no solamente profesional, también personal, todo esto se ve reflejado en su práctica diaria, en su ejercicio, en su contacto con los pacientes y en su desempeño también, por ejemplo, clínico, generando a su vez también autorrealización y satisfacción en el ejercicio profesional. Centrémonos entonces ahora en precisamente estas temáticas desarrolladas por estos nuevos modelos y las nuevas apuestas que precisamente nos sirven de base a lo que son las capacidades, competencias y habilidades, sobre todo estas habilidades blandas. Y encontramos múltiples definiciones, múltiples modelos también y referencias. Incluso en muchas ocasiones se utiliza de una manera indistinta el término competencia, el término capacidad o el término, por ejemplo, habilidad. Si vamos a ver entonces las referencias conceptuales o en la literatura. Incluso muchos trabajos, por ejemplo, el trabajo de Marín y colaboradores, buscó hacer una revisión sistemática de lo que eran estos conceptos, estas nociones desde el punto de vista teórico, para generar entonces, por ejemplo, también una propuesta desde un modelo que veremos a continuación. Pero estas habilidades blandas, o sea, ¿qué son? Hablamos mucho de ellas, existen hace mucho tiempo, pero solamente en los últimos años se ha empezado a dar la relevancia y han pasado a ser factores preponderantes y diferenciadores, por ejemplo, en los procesos de selección de nuestros profesionales, por el impacto que vamos a ver a continuación. Estas habilidades son conocidas como habilidades para la vida, habilidades transversales, competencias genéricas y críticas, también incluso como ese aprendizaje para toda la vida o esas habilidades sociales e incluso también esas habilidades emocionales. Y es cuando, por ejemplo, dentro de los conceptos, es lo mismo utilizar este concepto de capacidades, competencias, habilidades, es lo mismo, o se da una diferenciación. Y muchos expertos en el tema precisamente plantean esto, o sea, nos dicen que, por ejemplo, una competencia puede ser una capacidad ya llevada a la acción de una manera mucho más específica y práctica, y que por su parte, por ejemplo, las habilidades hacen parte de las competencias, donde no solamente en una competencia se integran las habilidades, sino también, por ejemplo, el conocimiento. En este orden de ideas, sigamos entonces profundizando en el tema de esas habilidades blandas. Y es claro entonces que estas no van a tener en cuenta el aspecto instrumental como si se ha circunscrito, por ejemplo, a las capacidades duras o a esas habilidades duras. Estas habilidades blandas sobre todo van a hacer entonces referencia a habilidades genéricas, por ejemplo, no relacionadas con esos aspectos instrumentales. Y esta es una propuesta entonces también desde el trabajo de Marín y colaboradores, donde existen dos componentes importantes. No solamente esa dimensión interpersonal de las habilidades blandas que está en función de esa interacción y de esa relación con el otro, también a nivel intrapersonal, donde se da esa interacción, esa relación consigo mismo. Entonces tenemos estas dos dimensiones, estos dos componentes principales de las habilidades blandas. Además de esto, estas habilidades también van a depender de la interacción entre características innatas del ser humano, relacionadas, por ejemplo, con la personalidad, pero también factores contextuales. Y otro aspecto que es importante también a tener en cuenta es que a pesar de tener este componente de base de personalidad, también
es posible desarrollarlas, es posible incentivarlas, estimularlas y poder entonces acompañar su desarrollo para que se potencien y se potencialicen, por ejemplo, en el ejercicio profesional. Y un último punto relacionado entonces con estas habilidades blandas tiene que ver con que son esenciales y necesarias para desempeñar, para mejorar ese desempeño laboral de nuestros profesionales. De ahí la importancia que se da y que efectivamente en estos procesos, en estos modelos de desarrollo profesional permanente, lo que vamos a ver, uno de los objetivos principales o de los propósitos es efectivamente esa transformación en el ser humano a nivel del sitio de trabajo, a nivel entonces de ese momento de ejercicio profesional, donde gracias a estas propuestas de formación se da efectivamente esa transformación en el ser humano, esa transformación en el profesional que redunda no solamente en un cambio, por ejemplo, en su ejercicio, para hacerlo más adecuado, hacerlo más pertinente, donde se ve reflejado incluso también en lo que son unas mejores prácticas o incluso en la seguridad del paciente. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia que tienen. Estas habilidades incluso encontramos en diferentes estudios que muchos apuestan a que sobre todo se fundamentan, por ejemplo, en aspectos como el liderazgo. Pero a nivel general, identificamos que las capacidades o habilidades blandas, en este caso, vamos a hablar de habilidades blandas, se están centrando sobre todo en aspectos de desarrollo de las competencias comunicativas o de todo lo que es esa experiencia comunicativa del profesional, no solamente en la relación clínica con sus pacientes, con los cuidadores, con los familiares, también con su equipo de trabajo. Y encontramos entonces toda esta dinámica de la comunicación, no solamente desde el punto de vista verbal, sino también desde el punto de vista escrito, de todo lo que es la utilización, por ejemplo, de las tecnologías de información y comunicación. Otro de los dominios importantes relacionados con las habilidades blandas tiene que ver con la empatía, con esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, incluso también trascender a otro concepto importante que es el concepto de compasión y autocompasión, que va a ser esencial en la humanización del cuidado. Otro dominio relacionado con la negociación, la resolución de conflictos en el sitio de trabajo, la asertividad, por ejemplo, el poder entonces mediar en estas situaciones. También la atención al detalle, obviamente la relacionada con lo que es el trabajo en equipo y un equipo que tiene unas características importantes desde el punto de vista salud, porque vamos entonces a hablar de un ejercicio de este trabajo en entornos inter y multidisciplinarios, que es una de las necesidades y de las características más importantes de ese ejercicio del profesional de ciencias de la salud. El pensamiento analítico, como ya lo mencionábamos, el liderazgo y sobre todo las relaciones interpersonales. Dentro de nuestra institución existe también una apuesta por esta definición. Y como lo vamos a ver entonces, existen múltiples definiciones, muchos modelos, y dentro de la universidad también entonces hemos tenido una apuesta por lo que es por lo que son las capacidades humanas desde el referente de la doctora Martha Nussbaum, un referente global importante. Tenemos entonces esas potencialidades del ser humano en cuanto a las libertades sustantivas del individuo, de los individuos para llevar a cabo, desarrollar funcionamientos que les permitan realizarse y alcanzar el bienestar. Por otra parte, entonces también, teniendo como referente el de la profesora Martha Nussbaum, entonces llevamos a que existen estas capacidades humanas de la OPB que vamos a ver a continuación, que son oportunidades que despliega la persona para dar cuenta de actitudes y actuaciones coherentes con una vida digna, y que las competencias definidas también desde nuestro referente educativo, que es el modelo pedagógico integrado, es una actuación integral para identificar, interpretar,
Argumentar y resolver problemas del contexto, integrando conceptos y teorías, actitudes y valores y habilidades, además de procedimientos y técnicas. Esta es la definición de la noción, y estas capacidades humanas y competencias están agrupadas en 3 dominios: la vida, la ética y la estética. Y tenemos una apuesta desde el punto de vista institucional por capacidades humanas desde la introspección, el pensamiento crítico, la resiliencia, la empatía, el pensamiento sistémico, pensamiento cosmopolita, el compromiso social, el cultivo de las emociones, la imaginación y la autonomía. Para ir finalizando, entonces, esta visión panorámica que tenemos acerca de esas capacidades en el ser, esas habilidades blandas, hablemos un poco de lo que son las recomendaciones y las nociones desde el punto de vista de propuestas educativas. Este es el norte, este es el camino a seguir, o son entonces las propuestas que podemos entonces definir, donde es importante que estas propuestas para desarrollar las habilidades blandas desde nuestros programas de desarrollo profesional permanente se centren, por ejemplo, en cambios y mejora en la práctica del profesional. No solo en la adquisición de conocimientos, habilidades o incluso en la certificación, que ha sido la tendencia, lo que ha marcado el desarrollo de todas estas estrategias, propuestas, actividades. También debe entonces configurarse como un sistema que integre las necesidades de los profesionales, las instituciones educativas y de salud, y un aspecto importante también, a nuestros pacientes. Deben no solamente tener en cuenta las orientaciones, las apuestas de las diferentes instituciones, sino también llevarse a cabo dentro de las instituciones, donde se da el día a día de esa práctica profesional. Tener en cuenta aspectos como la autoevaluación, la práctica reflexiva, el aprendizaje interdisciplinar entre pares, no solamente desde ejercicios como, por ejemplo, la revisión de casos, o, por ejemplo, generar narrativas del ejercicio del profesional que llevan a esa autoevaluación, también incluso desde el punto de vista de la evaluación y ese aprendizaje para toda la vida, donde se da la integración también de las tecnologías de información y comunicación para dinamizar todos estos ejercicios, utilizar, por ejemplo, no solamente plataformas virtuales, también redes sociales, y donde efectivamente esa evaluación y seguimiento no va a estar entonces supeditado solamente a lo que es la aplicación de una encuesta al finalizar, por ejemplo, un programa de formación. Lo que queremos buscar es efectivamente ese impacto que se generó, es ese resultado, esos resultados del aprendizaje que se van a dar, por ejemplo, en el sitio de trabajo y que se traducen en cambios en la práctica del ejercicio profesional, que obviamente van a repercutir en aspectos tan importantes como, por ejemplo, seguridad del paciente o también el ejercicio satisfactorio del profesional. Y que también esta evaluación debe tener en cuenta un modelo multinivel de evaluación de resultados que, como lo mirábamos, no es solamente de aplicación de una encuesta de satisfacción al final del curso, sino también evidenciar cómo se dio esa transformación en el sitio de trabajo a corto y a largo plazo. A modo entonces de resumen o de cierre, recordemos entonces que es un camino por recorrer, donde es necesario y fundamental incluir estas habilidades blandas en nuestras propuestas de programas de desarrollo profesional permanente, donde se debe tener en cuenta la motivación personal, las necesidades de nuestros profesionales y esas áreas de desempeño para contextualizarlas, incluir sistemas de acompañamiento, por ejemplo, integral, e incluso también sistemas de tutoría a nuestros egresados, y que sobre todo desarrollen metodologías didácticas experienciales, activas y participativas, que integren, por ejemplo, no solamente las tecnologías de información y comunicación, el aprendizaje, todas estas nociones referidas a la andragogía, que es el aprendizaje en personas adultas. Finalizo mi presentación con esta frase de John Shaw Billings: la educación del médico, que ocurre después de que se ha graduado, es, después de todo,
la parte más importante de su educación. A todos, muchísimas gracias por su atención.